Muy buenos días tengan todos aquellos que nos escuchan a través de este medio en diferentes partes del mundo. El pastor Samuel Ríos Navarrete de Isla Mujeres del país de México, con su primer audio. Hoy vamos a tratar la cristología y quiero iniciar diciendo lo siguiente. La cristología es la doctrina o enseñanza de la Iglesia cristiana concerniente a la naturaleza de Jesús, el Mesías de Israel e Hijo de Dios. El escritor Marcos combinó estos títulos en una frase: Jesucristo, Hijo de Dios, según Marcos 1:1. Por tanto, la cristología trata de contestar las preguntas: ¿quién es el Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Los cristianos creemos que Jesucristo es ambos humano y divino, que une estas dos naturalezas distintas en una persona y que esta unión es permanente y eterna. Las consecuencias de esta afirmación incluyen, primero, que en Jesús tenemos una revelación de Dios completa y final, y dos, que en Él la redención de todo pecado fue posible y es obtenible. Uno puede aproximarse a la cristología desde el punto de vista de los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, o también desde el punto de vista del evangelio según San Juan, inclusive de las epístolas. El primero es inductivo, es decir, desde abajo, y el otro es deductivo en su proceso, es decir, desde arriba. La cristología es una rama de la teología, y en este día todos los ponentes vamos a dedicar todas estas enseñanzas con respecto al Señor Jesucristo. Al intentar escribir sobre su adorable persona y sus incomprensibles realizaciones, las cuales cuando están cabalmente cumplidas habrán perfeccionado la redención y habrán ejercido el perdón de toda la humanidad, es decir, de todos aquellos que le hemos reconocido y aceptado como Salvador de nuestras almas. Por tanto, la doctrina que tenemos para considerar es la más elevada que pueda ocupar la mente y el corazón del hombre. De este ser incomparable se ha dicho que es eterno, que es coexistente y que es Dios. Sin embargo, ese ser que ocupaba el más alto sitial de la deidad en compañía del Padre y el Espíritu, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. Por tanto, podemos decir de él lo siguiente: el que es desde la eternidad nació de una mujer y murió en la cruz por amor a nosotros, según Gálatas 4:4. El que según la mente del Espíritu y admirable fue escupido por los hombres cuando estuvo aquí en la tierra. El que es Padre eterno llega a ser Hijo que aprende y se sujeta a la obediencia por medio de los sufrimientos que experimentó. El que es Dios todopoderoso y príncipe de paz se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. El que es el puro amante del galanteo en el cantar de los cantares es el mismo Rey de gloria, poderoso en batalla. El que es hacedor de todas las cosas ocupó la cuna de un niño. El que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, fue hecho pecado a favor de otros. El que es el pan de vida, padeció hambre. El que es el dador del agua sobrenatural de la vida, estuvo sediente. El que es el don de vida que Dios le ofrece al mundo perdido, tuvo que morir. Y el que estuvo muerto, vive para siempre. Por tanto, concluimos esta introducción diciendo
que Jesús es el centro de la teología y la piedra angular del cristianismo. Jesucristo es la clave de la batalla entre la fe y la incredulidad. Él es nuestro Señor y Dios, y Él es bendito por los siglos. Y todas las controversias han girado alrededor de la persona de Jesucristo, es decir, la segunda persona de la Trinidad, porque el Padre no se encarnó, ni el Espíritu Santo se encarnó, sino que fue Jesús, como lo dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En los siguientes audios empezaremos a hacer el exégesis. El prólogo del Evangelio de Juan comienza usando la palabra verbo, y aquí usa la palabra griega logos. En esto difiere de los demás evangelios. Dicho término no expresa ningún fondo religioso determinado, pues el título Cristo es judío, Señor es gentil, y el nombre Jesús es humano y originalmente hebreo. Pero la palabra verbo es un concepto filosófico. De esta manera Juan presenta al personaje de su evangelio como una figura universal y suprema. Para Juan, Cristo es la encarnación del pensamiento de Dios mismo. Es aquel que revela a Dios tal y como los verbos o las palabras en un idioma cualquiera se utilizan para expresar las ideas que primero fueron pensadas. Como la idea del logos es la base fundamental de este pasaje, aunque el mismo término no aparece, es necesario dar algunas explicaciones sobre este término para una mejor comprensión. La expresión logos, que denota a la vez razón y palabra, era un término filosófico adoptado por el judaísmo alejandrino antes del tiempo en que Pablo escribió para expresar la manifestación del Dios invisible, el ser absoluto en la creación y en el gobierno del mundo. Incluía todos los modos por medio de los cuales Dios se hace conocer a los hombres. La palabra logos, entonces, difiere y está por encima de la palabra verbo, ya que el verbo, como dijo, es la acción dentro de una oración. Sin embargo, como Juan debate a los filósofos griegos, entonces la idea es esta. Así como la razón de nosotros significa nuestro propósito o nuestro designio, como palabra de Dios se refería a la revelación y significaba el propósito completo de Dios y la manifestación del amor y de los designios del Padre para que el mundo entendiera que Jesucristo, el Logos, no era un simple ungido ni un simple profeta, sino que Él era el Hijo del Dios viviente. El prólogo del Evangelio de Juan comienza usando la palabra verbo, y aquí usa la palabra griega logos. En esto difiere de los demás evangelios. Dicho término no expresa ningún fondo religioso determinado, pues el título Cristo es judío, Señor es gentil, y el nombre Jesús es humano y originalmente hebreo. Pero la palabra verbo es un concepto filosófico. De esta manera Juan presenta al personaje de su evangelio como una figura universal y suprema. Para Juan, Cristo es la encarnación del pensamiento de Dios mismo. Es aquel que revela a Dios tal y como los verbos o las palabras en un idioma cualquiera se utilizan para expresar las ideas que primero fueron pensadas. Como la idea del logos es la base fundamental de este pasaje, aunque el mismo término no aparece, es necesario dar algunas explicaciones sobre este término para una mejor comprensión. La expresión logos, que denota a la vez razón y palabra,
Era un término filosófico adoptado por el judaísmo alejandrino antes del tiempo en que Pablo escribió para expresar la manifestación del Dios invisible, el ser absoluto en la creación y en el gobierno del mundo. Incluía todos los modos por medio de los cuales Dios se hace conocer a los hombres. La palabra logos, entonces, difiere y está por encima de la palabra verbo, ya que el verbo, como dijo, es la acción dentro de una oración. Sin embargo, como Juan debate a los filósofos griegos, entonces la idea es esta. Así como la razón de nosotros significa nuestro propósito o nuestro designio, como palabra de Dios se refería a la revelación y significaba el propósito completo de Dios y la manifestación del amor y de los designios del Padre para que el mundo entendiera que Jesucristo, el Logos, no era un simple ungido ni un simple profeta, sino que él era el Hijo del Dios viviente. Jesús, el Verbo eterno. En los primeros 2 versículos, Juan nos dice acerca de Jesús, quién es el Verbo de Dios, al menos 4 cosas. La frase "en el principio era el Verbo" nos muestra su preexistencia. Por tanto, Jesús existía ya antes del principio de todas las cosas, porque en el principio ya era el Verbo. Cuando todo comenzó, incluso el tiempo, Él ya era el pensamiento. Él ya era. El pensamiento de Juan se remota al origen mismo de la creación, Génesis 1:1. Lo que quiere decir Juan es que Jesús no fue una de las cosas creadas. Él estaba presente antes de la creación. Esto en teología se conoce como la preexistencia de Cristo. Luego dice, y el Verbo estaba con Dios. Y la segunda nota es su coexistencia con Dios. Cuando Juan dice que el Verbo era con Dios, está afirmando que siempre ha existido una relación íntima, esencial entre Jesús el Verbo y Dios el Padre. Por esta relación tan profunda e insondeable es que Dios, el Padre, no tiene secretos para él y por lo tanto Jesús es la única persona visible de todo el universo que nos puede revelar cómo es Dios y qué siente hacia nosotros. Y el Verbo era Dios, dice la última frase, y aquí nos habla de su deidad. Es decir, que Juan afirma que el Verbo era Dios. En los manuscritos antiguos que no diferencian mayúsculas y minúsculas, podría caber alguna confusión entre Dios o un Dios, como dicen los testigos de Jehová. Pero cabe preguntarnos, ¿creía Juan en un solo Dios? Pues claro, pues eran monoteístas en fe. Sus libros, sus cartas y aún el Apocalipsis hablan claramente de un solo Dios verdadero. Por lo tanto, Juan está afirmando la divinidad del Verbo Jesucristo, y no solo en este pasaje, sino en todo el Evangelio, como lo veremos más adelante. Entonces, hay 3 frases que hemos considerado hasta este momento. En el principio era el Verbo, preexistencia, el Verbo era con Dios, coexistencia, y el Verbo era Dios, su deidad o divinidad. Seguimos desglosando este importante versículo Juan 1:1 como la base de la cristología. Sigue diciendo, este era en el principio con Dios, es decir, ahora nos habla de su personalidad, pues indica no solamente cercanía, sino un acercamiento consciente y constante, una actividad en unión, porque Él era, por lo tanto, el Verbo es igual a Dios en naturaleza, pero es diferente en personalidad. Por eso muchos
cristianos nos causa problemas explicar entre la unicidad y la Trinidad de Dios, siendo tan sencillo que cuando hablamos de unidad hablamos de un solo Dios y cuando hablamos de Trinidad hablamos de tres personas. Pero también Juan 1:1 en los versículos nos habla de su inmutabilidad, es decir, que Él no cambia, permanece constante por siempre, pero no debemos confundir la inmutabilidad con la pasividad, pues Dios está activo por siempre. En su comentario sobre el Evangelio de Juan, Agustín, el famoso maestro, resumió la idea de inmutabilidad traduciendo y comentando lo siguiente. En el principio existía el Verbo. Siempre existe el mismo, siempre de la misma manera. Como existe siempre, está ahora. No puede cambiar. Esto significa existe por sí solo. Ese es el propio nombre que reveló a su siervo Moisés. El yo soy, el que soy, me ha enviado a vosotros. Por tanto, podemos decir que Jesús, el Verbo, es el creador de todas las cosas. En el capítulo 1, versículo 3-5, tenemos la descripción de 5 relaciones o actitudes personales del Verbo: el mundo, la vida, la luz, los hombres y las tinieblas. En el tiempo en que vivió Juan, había una doctrina falsa, el gnosticismo, que enseñaba que la materia era mala y por lo tanto Dios no podía haber creado y tampoco era posible que un Dios infinito y perfecto, santo y puro, tuviera comunión con las criaturas finitas, imperfectas y pecaminosas. Seguimos desglosando este importante versículo Juan 1:1 como la base de la cristología. Sigue diciendo, este era en el principio con Dios, es decir, ahora nos habla de su personalidad, pues indica no solamente cercanía, sino un acercamiento consciente y constante, una actividad en unión, porque Él era, por lo tanto, el Verbo es igual a Dios en naturaleza, pero es diferente en personalidad. Por eso muchos cristianos nos causa problemas explicar entre la unicidad y la Trinidad de Dios, siendo tan sencillo que cuando hablamos de unidad hablamos de un solo Dios y cuando hablamos de Trinidad hablamos de tres personas. Pero también Juan 1:1 en los versículos nos habla de su inmutabilidad, es decir, que Él no cambia, permanece constante por siempre, pero no debemos confundir la inmutabilidad con la pasividad, pues Dios está activo por siempre. En su comentario sobre el Evangelio de Juan, Agustín, el famoso maestro, resumió la idea de inmutabilidad traduciendo y comentando lo siguiente. En el principio existía el Verbo. Siempre existe el mismo, siempre de la misma manera. Como existe siempre, está ahora. No puede cambiar. Esto significa existe por sí solo. Ese es el propio nombre que reveló a su siervo Moisés. El yo soy, el que soy, me ha enviado a vosotros. Por tanto, podemos decir que Jesús, el Verbo, es el creador de todas las cosas. En el capítulo 1, versículo 3-5, tenemos la descripción de 5 relaciones o actitudes personales del Verbo: el mundo, la vida, la luz, los hombres y las tinieblas. En el tiempo en que vivió Juan, había una doctrina falsa, el gnosticismo, que enseñaba que la materia era mala y por lo tanto Dios no podía haber creado y tampoco era posible que un Dios infinito y perfecto, santo y puro, tuviera comunión con las criaturas finitas,
imperfectas y pecaminosas. Similarmente o paralelamente, su divinidad se revela atribuyéndole títulos divinos, atributos divinos, nombres divinos, acciones divinas y relaciones divinos. Los nombres que se hallan en la Biblia, especialmente los que se aplican a las divinas personas, no son simplemente títulos vacíos. Ellos definen y determinan a la persona a la cual se aplica el nombre Jesús. Es aquel con el cual se designa al Señor humanamente, pero también envuelve todo el propósito redentor de su encarnación. Los títulos similares como el Hijo del Hombre, el Hijo de María, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, afirman su linaje y sus relaciones humanas. De la misma manera, los nombres Verbo o Logos, Dios, Señor, Adonai en hebreo, Kyrios en griego, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Emanuel, Hijo de Dios, nos hablan e indican su deidad. Entre estos nombres, algunos son determinantes para poder tener una clara, no idea, sino un claro concepto, un claro fundamento sobre la maravillosa persona de Jesús. Gira la segunda persona de la Trinidad. El hecho de que Él entró en la esfera humana es el que ha promovido la incredulidad. Por esto, es necesario que se dé el testimonio exacto de la palabra de Dios con todo su conocimiento, su sustento y su autoridad. Pero, como si el autor divino hubiera previsto que habría la tentación de la incredulidad por causa de la incomprensión de esta persona, que a la vez es Dios y hombre, se ha provisto la más fuerte evidencia con respecto a la deidad de Cristo. Las Escrituras son muy claras y conclusivas en sus afirmaciones con respecto a la deidad de Cristo y en la misma forma con respecto a su humanidad. Su humanidad se revela por el método natural de atribuirle títulos humanos, atributos humanos, acciones humanas, debilidades humanas y relaciones humanas. Similarmente o paralelamente, su divinidad se revela atribuyéndole títulos divinos, atributos divinos, nombres divinos, acciones divinas y relaciones divinos. Los nombres que se hallan en la Biblia, especialmente los que se aplican a las divinas personas, no son simplemente títulos vacíos. Ellos definen y determinan a la persona a la cual se aplica el nombre Jesús. Es aquel con el cual se designa al Señor humanamente, pero también envuelve todo el propósito redentor de su encarnación. Los títulos similares como el Hijo del Hombre, el Hijo de María, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, afirman su linaje y sus relaciones humanas. De la misma manera, los nombres Verbo o Logos, Dios, Señor, Adonai en hebreo, Kyrios en griego, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Emanuel, Hijo de Dios, nos hablan e indican su deidad. Entre estos nombres, algunos son determinantes para poder tener una clara, no idea, sino un claro concepto, un claro fundamento sobre la maravillosa persona de Jesús. Logos es un nombre que indica la relación eterna. Pues así, repito, pues así como el lenguaje expresa el pensamiento, así Cristo es la expresión, el revelador, el manifestador de Dios. El término Logos, usado solamente por el apóstol Juan como nombre que Juan le da a la segunda persona de la Trinidad, indica el carácter eterno e interno de Dios en Cristo. Como Logos, Él era en el principio, Él era con Dios y Él era Dios, fue la exégesis que presentamos. Él además se hizo carne, Juan 1:14, y habitó entre nosotros, y de su gloria vimos y tomamos. Por tanto, es según sus funciones divinas la manifestación de Dios al hombre. Juan 1:18.
En su manifestación no solo estuvo en él todo lo que puede revelarse con respecto a Dios. En él habita corporalmente toda la plenitud respecto a Dios. No se puede hacer una declaración más enérgica sobre la deidad de Cristo que la que se expresa con el nombre Logos. Sin el uso de ese título específico, el apóstol Pablo escribió también tanto en Colosenses como en Hebreos de la misma preexistencia de Cristo y con respecto al origen de ese título y al hecho de que el apóstol Juan lo emplea sin ninguna explicación, lo cual sugiere que había entendimiento general de su significado. Como hoy, cuando hablamos de Jesús, no hay necesidad de una explicación de su divinidad o que es Dios, pues el cristianismo lo acepta como tal. Por tanto, sugiere que tanto en el pasado como en el presente hay un entendimiento por la razón y por el espíritu de que el Logos que se hizo carne era el Dios poderoso y eterno. Abundo sobre la palabra Logos. Decíamos que Juan debatió, hizo apología en el tiempo de los griegos, de los gnósticos, de la gnosis griega. Y ellos creían que la materia es mala y el espíritu es bueno. Por lo tanto, su religión les permitía con el espíritu adorar a sus dioses y con la materia darle rienda suelta a sus bajezas. Respecto a Jesús decía lo siguiente: si Jesús es Dios, significa entonces que no tenía un cuerpo humano, es decir, no se encarnó, negaban la encarnación. Y el cuerpo que tenía y se miraba era un cuerpo fantasmal etéreo, una palabra del mundo ocultista. Para que pueda ser Dios, porque si tenía cuerpo y materia, entonces había ensuciado el espíritu. Por otra parte, si Jesús había nacido y se había encarnado, no era Dios, pues el cuerpo, la materia, decían ellos, había ensuciado, había contaminado el espíritu. Por eso es que Juan, en su apología, en su primera carta, Juan 1:1, habla respecto al verbo y dice en una paráfrasis: lo que nuestros ojos vieron o miraron y lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de Dios. Es decir, Juan asegura como compañero íntimo, inseparable, cercano a Jesús, dice: yo lo vi, yo conviví con él, yo lo conocí y mis manos lo tocaron, mis manos lo abrazaron. Por tanto, Jesús es divino porque es Dios y es humano porque tiene cuerpo. Ojalá que esta seguridad, esta apología, este sustento bíblico y razonado pueda estar con nosotros para expresar que Jesús es 100% divino y 100% humano. Dios les bendiga y espero haber sido de bendición.